Hola, asturianos y asturianas. Bienvenidos a Asturias 24 horas, tu canal donde cada día te traemos lo más destacado, curioso e importante que sucede en nuestra región. Hoy, más que nunca, estamos cargados de noticias que pintan el futuro de Asturias con retos, logros y proyectos emocionantes. Así que, sin más preámbulos, comenzamos. Empezamos con la gran noticia del momento: Asturias ha aprobado unos presupuestos históricos. Con una cifra récord de 6.664 millones de euros para 2025, la región busca consolidar pilares clave como la juventud, la vivienda y la salud mental. Dentro de este marco, destaca la inversión de 1.066 millones destinados exclusivamente a proyectos de infraestructura y desarrollo, lo que pone de manifiesto un fuerte compromiso con el futuro de nuestra comunidad. Pero, ¿en qué se traducen estas cifras? Vamos a desglosarlo. Para empezar, 2.358 millones se destinarán al gasto de personal, un incremento del 6%, mientras que áreas como la educación y la sanidad recibirán una atención prioritaria. Además, el Principado introduce nuevas deducciones fiscales dirigidas a menores de 35 años, apoyando tanto a jóvenes como a familias en la difícil tarea de acceder a la vivienda. Y ojo, que también hay novedades en la deducción de gastos vitales, una iniciativa que promete aliviar las economías familiares. ¡Bravo por estas medidas! En el ámbito de las infraestructuras, la variante de Pajares sigue siendo protagonista. Un año después de su inauguración, esta obra se ha convertido en un pilar clave para conectar Asturias con el resto de España. Se han superado todas las expectativas, y en los próximos meses se prevé un incremento de trenes para pasajeros y mercancías. Este logro no solo mejora la movilidad, sino que refuerza nuestra competitividad como región. Sin embargo, no todos son rosas. Sindicatos como Comisiones Obreras piden no caer en la autocomplacencia y exigen más avances en infraestructuras estratégicas. ¿Qué opináis vosotros? Pasemos ahora al ámbito empresarial. ArcelorMittal sigue en el centro de atención. Por un lado, 6 trabajadores han sido despedidos por presunto robo en la planta de Carreño, lo que ha generado cierta polémica. Por otro lado, los sindicatos y gobiernos regionales insisten en la necesidad de que la siderurgia cumpla sus compromisos de inversión en Asturias. ¿Estamos ante un momento clave para el futuro industrial de nuestra región? Por supuesto, no podíamos dejar de mencionar el sector turístico, que sigue siendo uno de los motores económicos de Asturias. Este año, las pernoctaciones hoteleras han aumentado un 4,1% en agosto, y proyectos como el Laboratorio 5G del Parque Científico y Tecnológico buscan impulsar la digitalización del sector. Además, Ribadeo, ese encantador pueblo en la frontera con Lugo, sigue captando miradas como un lugar ideal para vivir. Y hablando de turismo, la Navidad ya ha llegado a Asturias. Gijón, Oviedo y Corbera han dado la bienvenida a estas fiestas con espectaculares decoraciones. Desde mercados navideños hasta pistas de hielo y actividades para toda la familia, la región se transforma en un destino mágico en estas fechas. ¿Quién no quiere pasear por un mercado navideño con una taza de chocolate caliente en la mano? En el ámbito cultural, la Rula de Avilés ha lanzado una nueva campaña para impulsar el consumo de merluza, el pescado estrella de Asturias. Por otro lado, Cruz Roja celebra sus 150 años de historia con una exposición fotográfica en Posada de Llanes, y la sidra natural espumosa sigue conquistando paladares en los paradores. Asturias sabe cómo mezclar tradición e innovación. También hay espacio para las noticias menos amables. El Argallo en el Huerna ha generado pérdidas de 80 millones de euros al sector del transporte, un recordatorio de los retos que enfrentamos. Además, la Policía Nacional refuerza la seguridad con la campaña de Navidad del Plan Comercio Seguro, buscando prevenir robos y garantizar unas compras tranquilas para todos. Antes de terminar, no podemos dejar de hablar de educación y juventud. 3 estudiantes de la Escuela de Hostelería de Pravia están camino al prestigioso Cordón Bleu, demostrando una vez más el talento y la pasión de nuestra gente. Además, el programa Banco de Ensayos para Emprender sigue impulsando ideas de negocio viables y rentables. Y así, queridos amigos, llegamos al final de este repaso por las noticias más importantes de Asturias. Desde presupuestos históricos hasta retos industriales, pasando por fiestas navideñas y logros culturales, nuestra región sigue avanzando con paso firme. Recuerda suscribirte a Asturias 24 horas y activar la campanita para no perderte ninguna actualización. Déjanos tus comentarios y cuéntanos cuál de estas noticias te parece más importante.
Hasta la próxima y que viva Asturias.